Bueno, si bien es mayorcito, siempre se lo ha presentado como un joven de la vida política cercano a Elisa Carrió, que ya reaparece pasado mañana, me dijeron. Así ¿O estás parece. alejado? No, alejado no, ¿por qué? No, porque había viajado y no estaba apareciendo, digamos, en los últimos días. Pero cuando aparece... Bueno, por eso te convoqué acá. ¿O crees que te convoqué para hablar es la de que vos? aparece. Yo no aparezco. Estaba medio desaparecido también, así que... Pero hablando de, Fernando, de las apariciones de ellas y ella que de pronto castiga, objeta, critica a determinados personajes. Vos en el gobierno, ¿cómo te sentís o qué te dicen en el gobierno cuando de pronto ella liquida a un personaje como Aranguren o a Duhovne y dice que si ella fuera presidente no los tendría como ministros? Aranguren le tiene mucho respeto. Pero ha dicho lo que dijo. Sí, pero también dijo que era una persona muy honesta, que creía en lo que hacía. Sí, yo coincido. Y después tiene todo el derecho de criticar. No, está bien, pero supongo que los que están ahí están cerca tuyo, ninguno te dice nada. Tiene derecho de criticar. Y sí, por supuesto, se presta atención, se mira lo que dice cada uno de los actores de Cambiemos. Depende de lo que sea, se tramita de distintas maneras. Se tramita no en el sentido de un trámite, sino de prestarle atención y de que eso termine en algo. Muchas veces se hacen reuniones de trabajo para ver qué es lo que tenemos que mejorar, qué es lo que hay que revisar. O que hay que reafirmar con datos, con información. No todo el mundo tiene toda la información todo el tiempo. La Argentina es compleja. Vos en ese plano no tenés tampoco toda la información todo el tiempo, ¿o sí? No, yo creo que nadie tiene toda la información todo el tiempo, pero nosotros hacemos el esfuerzo Macri para... la tiene, Peña la tiene, vos trabajás cerca de Peña. Bueno, yo sí, bastante cerca. Bueno, tenemos entonces... reuniones 3 veces por semana, tempranito, muy temprano. Repasamos el gobierno con los demás secretarios. Y sí, me parece que eso es útil, Roberto. Saber por qué se hacen las cosas, saber cuáles son las alternativas, si es que hay alternativas, porque la verdad que sí, hay cosas que no son fáciles de aceptar, no son fáciles de digerir, no son fáciles de reacomodarse. La Argentina ni de firmar. Está desordenada desde hace mucho tiempo en muchos aspectos, muchos. Entonces lo único que no se puede dejar es si algo está muy mal, dejarlo como está, no se puede. Tampoco se puede pretender hacer cambios de la noche a la mañana todo el tiempo, pero los cambios que se hacen tienen que ser profundos, eso sí. Entonces, claro que sí, y a no todo el mundo le llega de la misma manera una misma medida. Por eso hay que ser cuidadoso, hay que mirar, la sociedad no es toda pareja. Bueno, digamos no todo el mundo gana lo mismo, no todo el mundo vive en el mismo lugar. Entonces sí, hay que ser muy cuidadoso. En ese plano, con eso. Con el tema de las tarifas, han tenido algún tipo de dificultad y reacciones, por supuesto, que no son todas las mismas, pero están más o menos enderezadas en una misma dirección. Mira, es un buen tema ese, porque la verdad que es un tema de la vida cotidiana de los argentinos. A todos nos llega la boleta, no a todos nos llega la misma boleta y nos impacta de la misma manera. Era un desastre, eso estamos todos conscientes de que teníamos que cambiarlo. De que tenemos que cambiarlo gradualmente, esto es, hacerlo gradualmente. Que tenemos que proteger a los que menos tienen. La tarifa social en la Argentina, vos que sos una persona que seguís, no existe en ningún país de la región, no existe, no tienen. Los pobres del resto de los países de la región no tienen la tarifa social que nosotros tenemos y que creemos que hay que sostenerla con cambios. Porque los que podemos afrontar una factura y los que tienen dificultades para afrontar una factura y los que tienen más dificultades todavía, todos tenemos que ser responsables con el consumo que hacemos. Entonces, la tarifa social, sí, hasta acá. De ahí para adelante, pagás la plena. Entonces, todos tenemos que ser responsables. Ahora, me parece que el planteo que está haciendo la oposición, que ustedes a través de las tarifas lograron unir al peronismo, gente que se daba asco entre sí, que se vomitaba uno con el otro, que se causaban repugnancia, ahora están juntos. No sé, porque no sé si quieren todos lo mismo. Y no, vos sabés que yo creo que no. Conozco esa Cámara, conozco las diferencias entre los distintos espacios del peronismo. Yo no soy quien para hablar del peronismo, pero veo los proyectos. Mirá, has estado con ellos durante mucho tiempo. Sí, trabajé mucho tiempo en la Cámara, fui 2 veces diputado, estuve hasta diciembre del año pasado, pero digo, vos tenés que mirar los proyectos que tiene cada uno. Unos dicen, hay que modificar cierta cosa de la reestructuración que se está haciendo. ¿Por qué? ¿Qué presupone eso? Que la reestructuración hay que hacerla y algunos dicen, hay que modificar esto. Otros, como el kirchnerismo, te dice volvamos al absurdo que dejamos nosotros. Entonces, si vos le preguntás al resto de la Argentina, sobre todo a la política, te dicen no podemos volver al absurdo de Cristina. No podemos. Ahora, ni en tarifa ni en nada. Vos y yo sabemos que pasado mañana
no va a haber el proyecto de Cristina, ese no va a funcionar. De los 28 proyectos que andan dando vueltas, finalmente va a haber uno solo, que no sé si prosperará, pero de cualquier modo va a haber uno solo. Hay que ver si tiene visos de realidad, si es responsable, si se hace cargo de los demás problemas que tiene la Argentina. Porque a mí también me encantaría decirle a la gente, sigamos sin pagar casi la energía, la electricidad, el gas, el agua, etcétera, y el déficit fiscal hago de cuenta que no existe. Hago de cuenta que no existe. Y podemos mirar dos países que no son modelos, pero que funcionan bastante bien de la región, y miramos el consumo que tenemos tanto de electricidad como de gas, y nosotros superamos en mucho a Uruguay y a Chile. La verdad, el otro día tuve un cruce con un colega tuyo, me decía, pero no puede ser que nosotros tengamos que estar pensando de que consumir electricidad o gas sea un lujo asiático. Y no, en Chile y en Uruguay no son lujos asiáticos, son países que viven bastante bien, pagan lo que valen las cosas. Digamos que hay muchas diferencias también. Acá también. Bueno, por acá eso también. Me parece que no son elementos a comparar. Sí, son elementos a comparar. Porque el Uruguay no tiene gas, por ejemplo. Pero nosotros tenemos más consumo de electricidad y de gas que Uruguay. ¿Cómo se explica eso? Somos un poco más. ¿Un poco más que? No, estoy diciendo per cápita. Si podemos comparar entre una ciudad chica, una ciudad mediana, una grande. Uruguay y Buenos Aires tienen la misma temperatura, tienen similares hábitos de consumo sociales, etcétera. Tienen niveles de ingreso per cápita parecidos. Uruguay lleva más de 10 años de crecimiento ininterrumpido. Con una inflación razonable. Claro, por eso. Sí. Cuidan lo suyo. ¿Sí? Y lo cuidan entre todos. Lo cuida el gobierno, lo cuidan los ciudadanos. Ahora, la verdad que es lo que vos decís. Y no son ningunos delirantes, no son el último país del mundo. No, y aparte siempre se ha mencionado como que la izquierda era imposible que tuviera un ordenamiento lógico, y de hecho, en verdad, ha gobernado con algún criterio frente a lo que es la Argentina. Hay algunas cuestiones, pero es que eso es lo que hay que discutir. Y a eso me refiero con el debate parlamentario. El debate parlamentario puede tener matices, claro, si no sería una democracia. Digo, hay matices adentro del Cambiemos, como no va a haber matices y discusiones afuera entre el oficialismo y la oposición. Ahora, cuando vos mirás esos países, sí hay discusiones serias, hay discusiones fuertes, hay discusiones importantes en cuestiones de impuestos, en cuestiones de recursos, en cuestiones de inversiones, en cuestiones de cómo se incentiva una cosa o la otra. Energéticamente, Chile tampoco tiene ni gas ni petróleo. No, si le vendíamos nosotros. No tiene, y sin embargo tiene una matriz energética cuidadita. Entonces, se cuidan, los tipos se cuidan. Es así. Entonces, las discusiones en el Parlamento de esos dos países, que vuelvo a decir, no son perfectos, así que no tenemos por qué copiar todo lo que hacen los países. Ahora, tenemos que pegar una mirada a veces a los países cercanos. Ninguno discute si hay que regalar la energía, ninguno. Ni Colombia no discute, Canadá no discute si hay que regalar la energía, vive congelada la mitad del año. La mayoría de las provincias argentinas tampoco discutieron. Así es, pagan mucho. Exacto. Pero fíjate vos que esta discusión llevó a que se hagan visibles algunas otras discusiones que tienen que ver con lo que uno finalmente paga, que son los impuestos que se le aplican a los servicios públicos. Y empezó a despertarse todo el mundo, porque es cierto que en el interior, yo vengo del Chaco, en el interior del país, que además no se tiene todos los servicios que se tienen en el área metropolitana, en las grandes ciudades como Córdoba, en Rosario, etcétera, en las 4 provincias del NEA no hay gas, de red domiciliaria de gas, no hay. No. Y la garrafa se paga bien cara. Entonces, y no al precio oficial. No, la garrafa social anda a encontrarla. Entonces, y se hace un esfuerzo enorme para que exista, esté, etcétera. Pero lo que digo es, había que hacer inversión de infraestructura, la estamos haciendo, aún con la dificultad del déficit fiscal. Las obras que decimos que vamos a hacer se hacen, se tienen que hacer con el precio que dice la licitación que se tienen que hacer. Tiene que empezar el año que tiene que empezar y tiene que terminar cuando se tiene que terminar, o se le cobra la multa a la empresa adjudicataria. Todo eso no existía antes. Ahora, en el tema, vos tocaste un tema principal, que es el de los impuestos que van dentro de la boleta, sean los impuestos de los municipios a los impuestos de las provincias. Y ya entrando en ese debate interno que hay de pronto, en que no todo el sector de Carrió piensa como el gobierno y no todo el radicalismo piensa como el gobierno, uno observa que el gobierno nacional tiene cierta resistencia a quitar impuestos, a bajarlos. Bueno, lo fue bajando. Pero digamos, bueno, bajando, después ponemos a un economista y
lo fue va a cuestionar bastante. Pero la realidad es... El economista también te podrá decir que si uno baja todos los impuestos como quisiera bajar, porque también hay un delirio de estructura tributaria en la Argentina, es un delirio. Sí, absolutamente. Entonces, lo que te puede decir también es que hay un delirio de gasto público, ¿sí? Que hay que ser muy cuidadoso cuando se maneja y cuando se menciona el gasto público, porque la mayor parte del gasto público y del déficit fiscal se explica por tres conceptos. Uno eran los subsidios cruzados ineficientes, que estamos tratando de reacomodar con lo que tiene que ser en lo que tiene que ser. Por eso no nos tenemos que quejar tanto y sabemos que es difícil. El segundo es el gasto social y previsional. Decime, ¿vos dejarías jubilados sin pagar? Que ustedes incrementaron. ¿Que incrementamos qué? Con el tema del blanqueo, cuando le hicieron la reparación histórica. No incrementamos. Eso eran derechos que tenían los jubilados a cobrar. No, perdóname, el tema de los derechos y deberes, dejarlos en la Constitución. Son derechos que los pobres jubilados con 70 años tenían que ir a hacer juicio para cobrar lo que le habían pagado mal, que es distinto. Es más, te voy a decir algo. Las moratorias que hizo la compañera Cristina Fernández de Kirchner, yo creo que desde un punto de vista humanitario están muy bien. El problema fue su irresponsabilidad. Nadie se preguntó con qué se va a pagar. Pero perdón, todo el mundo está a favor de que le paguen más a los jubilados, de que haya más jubilados, de que nadie trabaje. Siempre hay que decir que hay gente que gobierna. No, pero siempre hay que decir con qué se va a pagar. Siempre hay que decir con qué. Entonces, a mí me encantaría pagar mucho más, al gobierno le encantaría pagar mucho más. El problema es que con una debilidad de cuentas públicas como la que hemos heredado y con un nivel de evasión tributaria y previsional que todavía tenemos, que es muy alto para una Argentina con un país con el desarrollo que tiene el nuestro, entonces ¿quién aguanta ese sistema? Y ese sistema hay que aguantarlo porque vos le preguntarías a un economista que te dice la verdad que no bajaron tanto el gasto público, hemos bajado bastante el gasto público dentro de lo que se podía. Ahora, preguntá a ver si alguno cree que es razonable dejar de pagarle a un jubilado o dejar de sostener un hogar de una familia pobre. Preguntemos. Perdón, cuando yo hablé recién, planteé que manejar un país no es manejar una empresa. No. O sea que, por lo tanto, tengo bastante en claro esa situación. Sí. Lo único que te digo es que ustedes ya se han comido más de 2 años y medio de mandato. No nos hemos comido, hemos gobernado 2 años. Bueno. Con grandes cambios. O no estamos discutiendo lo que durante 15 años no se quiso discutir, el federalismo fiscal. ¿Qué gobernador va a venir a decir que lo que antes le sacaba la presidenta de su mismo signo político, el 15%, se lo terminó devolviendo el gobierno que casi... Tenemos 5 gobernadores de 24. Y el federalismo fiscal, nos sentamos con los gobernadores, firmamos. Hoy las provincias tienen más plata que la nación. Y lo hicimos porque corresponde. Ahora, ¿qué te hubiese dicho un malintencionado de la política? No les des nada, si no son de tu partido. No corresponde. Ustedes tienen de socio a los radicales, ¿verdad? Sí, somos varios socios. El presidente... Nos llevamos muy bien. ¿Sí? Sí. Pero Cornejo no parece muy dispuesto a bajar los impuestos con el tema de las tarifas. Pero es que hay algunas gobernaciones que tenían bajos los impuestos. Y la segunda cuestión es, si tenemos que dar la discusión, bienvenido sea. A ver, Roberto, ¿esa discusión antes existía? ¿La gente sabía que tenía impuestos diferenciados respecto de lo que se pagaba por generación, transporte, después la distribución? Que hay distintas empresas que cobran distintas cosas según su eficiencia. Las empresas prestadoras de servicios de energía en las provincias no son todas iguales, no son todas eficientes. Que tampoco la boleta actual es demasiado explícita, pero... Pero es que tiene que ser explícita, ¿eso es lo que estamos diciendo? Bueno, eso es la... Tenemos presentado un proyecto en el Senado de la Nación que dice, usted provincia dentro de sus facultades cobre lo que crea que tenga que cobrar, pero dígale a la gente qué corresponde de cada cosa. ¿Qué es tarifa en sí de energía? ¿Qué son impuestos provinciales? Si existen impuestos municipales, si están cobrando otros cargos que nada tiene que ver con la prestación del servicio, se cuelgan, algunos intendentes se cuelgan de ahí para cobrar más fácil. Entonces digo, ¿por qué el ciudadano, que la Constitución dice que tiene derecho a saber lo que está pagando, por qué le tenemos que hacer un bollo, metérsela en la factura y que nadie sepa nada? Entonces, ¿sabes qué, Roberto? Nos pasamos discutiendo, pero no podemos encontrar la solución porque no entendemos qué es eso. Sí, sabemos que lo tenemos que pagar. Y a partir del miércoles próximo, cuando ya haya toda esta deliberación, seguramente en la Comisión de Energía, en la Comisión de Presupuesto y en el mismo recinto,
¿Se va a aclarar algo de esto? ¿Va a cambiar algo de la política tarifaria que tiene hoy el gobierno o no? Me parece que la política tarifaria es la que decidió el gobierno dentro de la responsabilidad que tiene, sabiendo de que teníamos que poner en orden eso, sabiendo que lo que tenemos que hacer escalonadamente y gradualmente, por eso tomamos ese camino. Vos fíjate, acá vos vas a tener invitados que te dicen, lo hubiesen hecho más de golpe, así no sirve, así no se puede bajar el déficit fiscal, y otros que te dicen, vayamos más despacio porque el bolsillo de la gente. Bueno, ni hay que englobar todo, hay que mirar bien las cosas. Ustedes están en el justo medio. Por supuesto, si creyésemos que no estamos en el justo medio, estaríamos cambiando la política. Como creemos que estamos en el justo medio, pero no somos tan soberbios como para saber que por ahí otro tiene mejores ideas, el presidente dijo, vengan y tráiganme las mejores ideas. Vengan y tráiganme. La Unión Cívica Radical trajo la idea de aplanar las tarifas de gas para que no lleguen con los picos de consumo del invierno. Es importante. Es importante. Yo estuve en esa reunión. El presidente de la Nación, el jefe de gabinete, los secretarios coordinadores. Perdón, eso se trató en las audiencias públicas. Sí, señor. ¿Y nadie lo tomó? Sí, señor. Es así. Entonces, vino un partido, socio, como vos decís, que tiene un trabajo hecho, se lo presenta al presidente de la Nación. El presidente de la Nación dice, lo podemos hacer, creen que es mejor, creemos que es mejor, lo hacemos. Se terminó. Lilita Carrió le dijo, che, hay que controlar más a las empresas. Hay que controlar que no haya lectura errada y cálculo errado en la factura, que probablemente no sea en un gran número de casos. Ahora, los servicios, los entes de control de los servicios públicos, esa cosa que la mayoría de los ciudadanos creemos que no existen, efectivamente no existieron, porque Julio De Vido, Néstor y Cristina los congelaron 15 años. Intervenido, más, estuvieron 15 años porque los empezaron antes de Néstor y de Cristina y siguieron hasta hace poquitos meses, que hicimos los concursos y se designaron a sus titulares, del ENRE y del Energas. Hoy la sociedad sabe que ese organismo está para defenderlos y controlar a las empresas. Por eso que Lilita dice, muchachos, estamos ordenando todo, hay un contrato, el Estado cumple, las empresas cumplen. Y la que no cumple, sanción fuerte. Entonces, ¿qué dijo el ministro de Energía? Vamos a pensar si no tenemos que revisar el cuadro de sanciones para las empresas prestatarias. Porque a veces es más barato, como en muchos aspectos de la vida en la Argentina, pagar la multa que evitar la infracción. Como ya se nos fue el tiempo, y vos mencionaste a Lilita, ¿qué es lo que nos espera a partir de las próximas 48 horas con ella? Con las tarifas ya lo dijiste. No tengo idea, Roberto. Pero no sos el que tiene el teléfono rojo con ella. No, tengo un teléfono común y corriente, hablo con ella. Ah, ¿sí? Sí. ¿Y no has hablado? Hablo con ella. ¿Y entonces? No sé qué es lo que viene. Este es un tema importante. Bueno, pero el tema de tarifas ya sabemos. Es un tema importante. Bueno, pues tampoco estamos para divertir a la gente, estamos para hablar de los temas serios en el momento. Para atraparla a la gente. Sí, es cierto. Bueno, está bien, no te voy a arruinar entonces el final de la nota. No sabés qué va a opinar, por ejemplo. No, viene con lo de siempre, Roberto. Viene para contribuir, viene para decir las cosas que tiene que decir. No es su preocupación si cae bien o si cae mal. Su preocupación es si lo tiene que decir o no lo tiene que decir. Y sí te puedo decir desde el gobierno, todo el tiempo estamos porque yo formo parte del Poder Ejecutivo, soy miembro de mi partido, de Cambiemos, formo parte del Poder Ejecutivo, todo el tiempo estamos mirando qué cosas tienen para decirnos nuestros socios de la Alianza, los socios de la Alianza Cambiemos, para poder mejorar esta gestión. Vos decías 2 años, en 2 años hicimos mucho, Roberto, mucho. Bueno, eso me lo contás otro día. ¿Cómo no? Todo el angelito. Gracias. Y lamentablemente no nos develó lo que va a decir Lilita Carrió a partir de pasado mañana. Pero bueno, vamos a tratar de desentrañarlo con alguno de los otros invitados. El próximo, Sergio Berenstein. Gracias, Fernando. Gracias a vos, Fernando.